Hoy vamos a estar estudiando el libro de Isaías en su capítulo 55, que es el último capítulo de lo que se conoce como el libro del siervo, porque los últimos 11 capítulos del 56 al 66 se conocen como el libro del conquistador ungido. Y el título de este capítulo es El consuelo es para todos los sedientos, también usando la palabra consuelo, que es con la que empieza el capítulo 40 y que es un tema latente en toda la sección, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 55, siendo la figura principal el siervo, quien es realmente el instrumento de Dios para traer ese consuelo que como pueblo necesitamos. No podemos dejar de decir que el capítulo 54 y 55 solo son posibles por la realidad del capítulo 53, por la realidad de la obra del siervo. Y aquí puse un pequeño resumen de esa obra del siervo, ¿verdad? Que está anunciada desde Isaías 52:13 hasta Isaías 53:12. En primer lugar, la obra del siervo nos muestra que el siervo prosperará, será triplemente enaltecido, pero aún así muchos lo rechazarán porque su apariencia será desfigurada, aunque luego asombrará a muchos. Luego, en la primera parte del 53, nos dice que el siervo no tenía ningún distintivo majestuoso, por lo que fue despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en dolor y aflicción, y su sufrimiento fue muchas veces malentendido. Pero la explicación del sufrimiento viene después, cuando se explica que él sufrió porque estaba cargando con el pecado de muchos y con sus consecuencias, y que él fue castigado para darnos paz y para sanarnos. Del 7 al 9 nos muestra que su sufrimiento fue voluntario, inmerecido y sustitutivo, porque él mismo se ofreció como un cordero, no abrió su boca. Y el resultado de ese sacrificio lo vemos en la parte final del 53, donde Dios lo exaltó hasta lo sumo por haberse ofrecido voluntariamente, haberse identificado con nosotros, haber cargado con nuestro pecado y ser ahora nuestro mediador e intercesión. Es su muerte la que desata y la que permite todas las bendiciones prometidas antes y de alguna manera prometidas también en el capítulo 54 y 55. En el capítulo 54, básicamente el mensaje que vimos la semana pasada es que el consuelo ya ha llegado y se manifiesta en tres imágenes que hablan de lo que es la iglesia, la restauración de una familia, la restauración de un matrimonio y la restauración de una ciudad. Y vimos que a la restauración de la familia, a la iglesia como miembros de la familia de Dios, se les demanda regocijo, se les demanda preparación para el crecimiento y se les demanda no seguir temiendo, recordando el pacto que Dios tiene con ellos, siendo el Dios todopoderoso. A la iglesia como matrimonio se le anuncian tres garantías: el hecho de que la compasión vence el abandono, el hecho de que el amor supera la ira y el hecho de que el juramento divino establece un pacto de paz. Y la última imagen de la ciudad restaurada y embellecida, vimos que es establecida en justicia y construida con piedras preciosas que reflejan la luz de la gloria de Dios, pero también la promesa del final del capítulo es que está segura, a salvo de peligros internos y externos, y ningún arma forjada contra el pueblo de Dios prosperará. Empecemos hoy leyendo el versículo 1 del capítulo 55. Todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Aunque el capítulo 54 se enfoca de alguna manera, aunque no menciona, vemos que se enfoca en Sión porque empieza a tomar todas las imágenes de Sión que habían estado siendo anunciadas. Sión había sido abandonada, sido dejada sin hijos, había sido repudiada, se había vendido ella misma como esclava y su ciudad había sido destruida. Y todas esas cosas empiezan a ser transformadas. Capítulo 55, pero vemos que a lo largo del 40 hasta el 55 también han habido una serie de anuncios acerca de las naciones, de su idolatría, de su sed, de su búsqueda de satisfacción y de su frustración. Y de alguna manera
la obra del siervo nos muestra que aunque es para el pueblo de Dios, también quiere alcanzar a todos los sedientos de todas las naciones. Básicamente vemos aquí el llamado a venir, es un triple llamado a venir. La mayoría de personas, como en esta imagen, vivimos en este mundo que es un desierto y hay una sed, hay una necesidad de satisfacción para poder continuar la vida y para poder sentirnos vivos. Y hay una invitación a venir a las aguas, hay una invitación a comprar y comer, y hay una invitación a comprar vino y leche. De alguna manera es una triple invitación donde 3 veces vemos la palabra vengan. Voy a ver aquí, la invitación es básicamente a saciar la sed. Y vemos que primero se les llama a los sedientos, vengan a las aguas. Luego se llama a los que no tienen dinero, pero que tienen hambre, vengan, compran y comen. Y luego se invita de alguna manera a la misma población una tercera vez a venir y a comprar vino y leche sin dinero y sin costo alguno. El triple llamado a venir es el mismo llamado, pero resalta cada llamado un aspecto diferente de lo que se ofrece. De alguna manera, en el primera llamado, claramente lo que se ofrece es agua. En el segundo llamado, aunque no se menciona el término pan, por el término comer se alude a que se está ofreciendo pan. Y en el tercer llamado se está ofreciendo vino y leche. Veamos cada uno. El primero resalta, hermanos, la existencia de sed en el hombre. Y por un lado y por el otro lado, la abundancia de provisión en Dios. Una de las realidades del ser humano, algún filósofo ha dicho de que la característica principal del ser humano es el deseo insaciable. El hombre siempre está buscando desde una sed. Hay una sed de satisfacción, hay una sed de felicidad, hay una sed de placer, hay una sed de ser visto, de ser amado, de ser reconocido. Hay un deseo constante que mueve al ser humano y que de alguna manera vamos a ver más adelante que lo mueve en maneras equivocadas, pero realmente esa sed, ese deseo, ese vacío que el ser humano encuentra en sí mismo, solo puede ser lleno por la provisión del agua viva de Dios. Y Dios está invitando a todos los hombres a venir a las aguas para saciar su sed. Luego, en el segundo llamado, cuando dice los que no tengan dinero, se resalta la falta de recursos en el hombre para poder comprar, y a la vez el hecho de que esa falta no es un impedimento para Dios. De hecho, por el contrario, es casi que un requisito, y ahí es donde se cumple la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed, bienaventurados los que lloran. Hay una necesidad y hay un llamado de Dios a reconocer que no tenemos recursos, que no tenemos la capacidad para adquirir el agua y el pan que podría saciar verdaderamente nuestra sed. Y sin embargo, está claramente diciendo, los que no tengan dinero, vengan, compren y coman, sacien su hambre. El tercer llamado nuevamente usa el término compren, pero vuelve a decir sin dinero y sin costo alguno, pero cambia la imagen y usa el término de vino y leche. Y el vino representa en la Biblia siempre el gozo, en algún momento también la llenura del espíritu se relaciona con el vino, pero el vino habla de la necesidad de alegría, de gozo en el hombre. Y la leche, aunque obviamente representa algo nutritivo, una proteína, pero también se alude, y muchas de las imágenes en la Biblia, la riqueza, ¿verdad? Dios los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, una tierra eh, rica, fértil, próspera, donde iban a prosperar, y de alguna manera
la imagen de que esa tierra fluyera leche era una imagen de prosperidad, de abundancia, riqueza. Ahora, algo muy interesante es que claramente la invitación es a venir y el venir requiere obviamente un movimiento de los oyentes, pero también se repite el término compren. Aquí se dice compren y compren vino y leche. Y de alguna manera el compren muestra que hay un precio, pero no es el precio que ellos imaginan. No es su dinero, no es sus recursos, no es sus capacidades. Por un lado, ese precio es el precio que el siervo ha pagado con su obra que nosotros no podíamos pagar. Pero por otro lado, el precio que nosotros sí podemos pagar es la fe en la obra del siervo. De alguna manera, lo que Dios demanda para darnos esas bendiciones de la salvación que pueden saciar el hambre y la sed de nuestra alma es el acercarnos a Él con fe, reconociendo nuestra ausencia de logro, reconociendo nuestra indignidad, reconociendo nuestra falta de dinero, reconociendo nuestra falta de riqueza material, llegando ante Él en pobreza de espíritu. Ese es el mensaje de este primer verso. Sigamos y pasemos ahora a leer el verso 2 de Isaías 55. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que nos hace? De alguna manera, yo creo que esta imagen resalta bien la realidad de la humanidad, la realidad de la humanidad y la realidad de muchas veces de nosotros, aún antes de Cristo y aún cuando dejamos de vivir en el Espíritu, es que invertimos demasiado esfuerzo, demasiado dinero en aquellas cosas que nos prometen saciedad, que nos prometen felicidad, que nos prometen identidad, que nos prometen valor, pero que no nos lo pueden dar. Llámese dinero, llámese poder, llámese comodidad, llámese aceptación de las personas. Y de alguna manera aquí nos recuerda todo lo importante y la cantidad de veces que se resaltó el tema de la idolatría como el problema de las naciones, que es precisamente esto. Gastan su dinero en fundir un ídolo, gastan su dinero en adorar a esto, gastan su dinero en crear empresas, en crear cosas que no sacian, que no llenan, que no tienen la capacidad de nutrir, de fortalecer, de dar vida. De alguna manera, el mundo es como esta imagen, gente desnutrida, gente casi sin vida, comprando cosas totalmente inútiles, comprando chatarra, comprando basura, creyendo que eso va a tener algún valor. Y esa es la realidad del ser humano, esa es la realidad del mundo sin Cristo, y esa es la realidad aún de los creyentes que se dejan engañar por las vanidades de este mundo y que persiguen lo que este mundo ofrece y vende como bueno y positivo. Y ahí viene el llamado de Dios en la segunda parte del versículo y dice, escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y lo que es bueno es lo que Él ofrece, y se deleitará su alma en abundancia. De alguna manera Dios está dejando claro de que el deseo de Dios no es que seamos los personajes de esta imagen. El deseo de Dios no es que sigamos gastando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestro dinero en lo que no es pan y en lo que nos sacia. El deseo de Dios es que salgamos de vivir como esclavos a las vanidades de este mundo y busquemos verdaderamente lo que es bueno, que hallemos un verdadero deleite y una verdadera abundancia para nuestra alma. Ese es el deseo de Dios. El hombre vive gastando su esfuerzo, su vida, su dinero en aquello que cree que le saciará, pero no tiene discernimiento para hacer compras sabias. Pone su fe en cosas, ídolos, que no lo pueden saciar. Aquí hay que corregir esto, pero el punto es que no lo pueden saciar.
Y el llamado a venir sigue el llamado de escuchar atentamente. Y hermanos, en la Biblia siempre escuchar se relaciona con obedecer. Venir a Dios es venir a someternos bajo su gobierno. ¿Por qué? Porque hay una comida que sí nutre, que Dios nos ofrece. Y esa comida que sí nutre produce verdadero deleite al alma y genuina satisfacción al corazón del hombre. Sigamos ahora, leamos Isaías 55 del 3 al 5. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. Y haré con ustedes un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías y una nación que no te conocía. Correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Aquí vuelve a hacer un llamado, el llamado a venir, sigue el llamado a escuchar y sigue el llamado a escuchar nuevamente, pero inclinando su oído, combina los llamados y luego habla de lo que él hará con ellos por causa del siervo, que ahora ya no le llama siervo, sino le llama David, porque lo está identificando con el siervo y está mostrando cómo lo ha exaltado y luego le habla directamente al siervo. Pero veamos cada verso. La primera parte del verso 3 es importante porque es un llamado a dejarnos enseñar por el Señor. Escuchar atentamente es como la primera vez, pero inclinar el oído tiene como el sentido de dejarse instruir, de dejarse discipular, de tomar un tiempo para meditar en las verdades. Inclinen su oído, vengan a mí, escuchen, o sea, déjense instruir y sigan viniendo y vuelvan a escuchar y vivirá su alma. Y de alguna manera está identificando que ese verdadero pan y esa verdadera agua que trae verdadera vida y verdadera saciedad se relacionan con la enseñanza, con la palabra de Dios. También algo interesante es que lo que era sombra en el verso 1, vengan a las aguas, aquí cambia como realidad y es vengan a mí. Hermanos, venir a ser enseñados por Cristo es realmente lo que va a traer vida, saciedad, satisfacción a nuestra alma. Vengan y beban de las aguas, cambiado por vengan a mí, nos muestra que Él mismo, Dios mismo, es el banquete que da verdadera vida. Y esto lo confirmó Cristo y lo confirman las Escrituras en el Nuevo Testamento, pero Cristo, Jesucristo en Juan 6 dijo claramente, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que comiere mi carne y el que bebiere mi sangre tendrá vida y tendrá vida eterna. Porque solo su carne es la comida que no volverá a tener hambre el que la coma. Y solo su sangre es la bebida que no volverá a tener sed el que la beba. Y de alguna manera obviamente habla de que siempre estará disponible para saciar el hambre y la sed, pero que se va a romper esa continua insaciabilidad en el hombre que no se puede romper con nada fuera de Cristo. Más adelante, la segunda mitad del verso 3 y la parte del verso 4, Dios explica que la manera en que esto se va a dar, en que el alma de nosotros, en que el alma de los pueblos y de las naciones va a ser saciada y va a recibir vida, es porque Él hará un pacto eterno con nosotros. Él dice, y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Lo he puesto por testigo a los pueblos y por guía y jefe de las naciones. Entonces, Dios ve y dice, el pacto que yo hice con David se manifiesta en el mejor David y los que se dejen guiar y enseñar por él pasan a formar parte y a recibir las bendiciones de ese pacto.
O sea, la explicación de estos versos delante de los otros es que la vida se encuentra dentro de las bendiciones del pacto eterno y el pacto eterno se encuentra bajo el gobierno de ese David. Ese pacto es conforme o según el amor fiel mostrado a David, que ahora es el rey del mundo. Se cumple la promesa de que Dios le da trono sobre todas las naciones, trono eterno que no terminará jamás. Haré con ustedes es que las bendiciones del pacto de un gobierno mundial de justicia, derecho, misericordia y verdad serán para todos los que estén bajo su guía y gobierno. Lo he puesto por testigo. Ya ellos habían sido llamados a ser testigos, pero ahora el que da testimonio del poder de Dios, de la gloria de Dios, es el que murió y fue exaltado por Dios y fue levantado con los grandes y ahora da testimonio de su obra y de su grandeza a los pueblos y ofrece guía a las naciones. Obviamente aquí los términos pueblos y naciones muestran la universalidad del pacto eterno, el propósito global de Dios de alcanzar a todas las naciones. El hecho de que David se ha llamado como testigo y el siervo había sido llamado como testigo muestran que David y el siervo son la misma persona. Y antes de pasar al siervo, es importante tomar en cuenta que quizá ese término misericordias fieles esté íntimamente relacionado con el Salmo 89. Leamos básicamente el Salmo 89, 1 y 2 rápidamente. Por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Las fieles misericordias o la combinación de misericordia y fidelidad. Una de las cosas que este salmo resalta es la combinación de misericordia y fidelidad. El salmista está diciendo, cantaré de tus misericordias, daré a conocer tu fidelidad. Dije, para siempre será edificada la misericordia y en los cielos establecerás tu fidelidad. Pero si nosotros seguimos leyendo el salmo trata del pacto de Dios con David. No nos da tiempo para analizar y estudiar todo el Salmo, pero yo lo invito a que usted lo lea después en su casa. Y en los versos 3 y 4 vemos que se habla de la continuidad de la monarquía de David. En los versos 5 al 14 hablan de cómo todo el cielo y la tierra alabarán al Señor, que es un tema que ha estado presente en los capítulos anteriores de Isaías. En los versos 15 al 18 se ven cuán bienaventurado es el pueblo del Señor, que andan a la luz de su rostro, bajo el gobierno del rey mesiánico davídico. Y el Salmo termina reforzando que Dios eligió a David e hizo un pacto con él. Déjenme mostrarles solo algunos pequeños versos de la cantidad de veces que aparece, por ejemplo, el término David aparece 4 veces y fidelidad, misericordia, que ya vimos que aparece en el 1 y 2, vuelve a aparecer juntas en el verso 24. Pero claramente está hablando del pacto de Dios que hizo con su escogido, juró a David su siervo, y vean cómo también el término David se conjuga aquí con el término siervo y se le promete que establecerá su descendencia, obviamente su hijo, que es Jesucristo, para siempre y edificará su trono, el trono de Jesucristo, por todas las generaciones. Obviamente David ya representaba a Jesucristo y se vuelve a conjugar la palabra David con siervo. Y como Dios lo ungió, y vamos a ver cómo obviamente también Cristo fue ungido, y con él Dios estará. Se repite a mitad del Salmo que con él, o sea, es decir, con el siervo davídico estarán la fidelidad de Dios y la misericordia. Por eso el pueblo goza de las fieles misericordias que gozó David a través del pacto con el Mesías, el hijo de David, Jesucristo. Que en mi nombre será exaltado su poder. Jurado por mi santidad, no mentiré. Dios no va a dejar de cumplir su pacto hecho con David a través de su hijo, el hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el verso 5 dice, y de alguna manera aquí se refiere al siervo, tú llamarás a una nación que no conocías y una nación que no te conocía correrá a ti. Y de alguna manera, obviamente, al mejor David se le está diciendo, llamarás,
porque Jesús llamará a sí mismo a todas las naciones y a naciones donde su nombre no había sido conocido, y naciones, un pueblo, una nación, y que de alguna manera, aunque es singular, la figura la aplicación es plural. Naciones que nunca habían oído al Dios de Israel vendrán a él a causa del mensaje del evangelio que va a correr a través de las naciones por medio de la gran comisión, a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque él te ha glorificado. Lo que está diciendo este verso es que el siervo David, el testigo y rey, será el imán que atraiga a las naciones hacia las bendiciones del pacto. ¿Por qué? Porque Dios lo ha glorificado y exaltado a su diestra y le ha dado toda potestad y una posición superior sobre toda la creación, y en esa potestad él ha delegado a su iglesia para ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Sigamos ahora con los versos 6 y 7. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Vuelva hacia el Señor, que tendrá de él compasión, el Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Interesante, porque este es el centro del capítulo. De alguna manera, la obra del siervo trajo una restauración a Dios y trajo una oferta de satisfacción y de salvación a todas las naciones. Pero ¿cuál es la manera de acceder a esas bendiciones? La manera de acceder a esas bendiciones es a través de la fe y el arrepentimiento. Y de alguna manera eso es lo que se muestra en estos versículos. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. De alguna manera aquí es claro el llamado de parte del Señor al arrepentimiento. Y vemos que hay tres llamados y de alguna manera una razón. Y el primer llamado es: busquen al Señor. El segundo llamado es: abandone el impío su camino y vuelva hacia el Señor. Y de alguna manera, abandone el impío su camino está conectado con el arrepentimiento, y vuelva hacia el Señor está conectado con venga en fe, y de alguna manera juntos incluyen lo que conocemos como la conversión, que es juntamente el arrepentimiento y la fe. Entonces es muy interesante. ¿Y cuál va a ser la respuesta del Señor? La respuesta del Señor a los que vengan a Él en arrepentimiento y fe es que tendrá compasión y será amplio en perdonar. Entonces, somos llamados a vivir esto, hermanos. Obviamente, no solamente no siendo creyentes, sino también es un llamado del Evangelio. No solamente es para los no creyentes, sino los mismos creyentes necesitamos recordar el Evangelio todos los días. Es un triple llamado, así como es un triple vengan. De alguna manera ahora se explica ese triple llamado. Vengan a buscar, vengan abandonando su pecado y vengan volviéndose al Señor. Y ese busquen no es como el buscar algo que se le perdió, sino es como el buscar algo con la seguridad de saber que Dios está ahí, que Él está esperando por nosotros. Ahora, el término mientras pueda ser hallado y mientras esté cerca, de alguna manera es un llamado de urgencia e implica que el tiempo de oportunidad para la salvación es limitado. Hay un tiempo de oportunidad limitada. Ahora, cuando dice abandone el impío su camino y el hombre malvado, obviamente las palabras impío y malvado son palabras que abarcan todas las manifestaciones de la naturaleza pecaminosa humana que vive en rebeldía contra Dios y contra su ley. Cualquier acto, sea mentira, sea inmoralidad, sea orgullo, cualquier acto de pecado está dentro del término impío y malvado. Todos nosotros, obviamente, somos impíos y malvados porque tenemos una naturaleza humana caída que actúa en rebelión a Dios. Ahora, cuando dice abandone su camino y sus pensamientos, el camino se refiere al estilo de vida y los pensamientos se refieren a la filosofía de vida, a la cosmovisión, a las ideas que mueven la manera en que tomamos decisiones.
La promesa hermosa del final del verso 7 es que el Señor no despreciará un corazón arrepentido, sino que le mostrará abundante compasión y su amor perdonador por el precio que el siervo pagó. Veamos aquí Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. El Señor está ofreciendo ciertas bendiciones, está llamando a los sedientos a venir, está repitiendo el llamado a buscarle, a abandonar el camino y a volverse a Él, y está dando la razón. Una de las razones es porque solo Dios, por lo grande, por lo elevado, por lo trascendente que es, conoce verdaderamente nuestra necesidad de la manera que nosotros no la conocemos. Solo Dios, de alguna manera, conoce los planes perfectos que Él tiene para nosotros, aunque nosotros no comprendamos todo. Claramente, este es un pasaje muy conocido que nos ayuda y que se usa, obviamente, de manera correcta para recordarnos que a veces nosotros nos podemos quejar porque estamos viendo algo muy difícil, pero es el punto negro de un gran lienzo que para nuestra vista corta solamente estamos viendo un punto, pero Dios está viendo una hermosa pintura, una hermosa imagen. Y de alguna manera ese llamado al arrepentimiento, ese llamado a volver al Señor, es un llamado también a reconocer la grandeza, la trascendencia, la superioridad, la santidad de Dios y nuestra pequeñez, nuestra debilidad, nuestra bajeza en comparación con Él. De alguna manera este pasaje es un llamado claro a abandonar el orgullo y la soberbia de creer que podemos comprender el plan de Dios, los pensamientos de Dios, los caminos de Dios de manera fácil, cuando en realidad no es así. El primer fundamento del llamado al arrepentimiento es reconocer, como ya dije, la grandeza, trascendencia y superioridad de Dios. Smart comenta que estos versos abren el abismo entre Dios y la humanidad. Y Moiter comenta: la imponente altura del cielo sobre la tierra ofrece un estándar con el cual evaluar la altura de los caminos de Dios sobre los nuestros. La pregunta es: ¿cuánto más alto es el cielo que la tierra? ¿Cuánto más alto es el camino de Dios que los nuestros? Y la única respuesta es inmensurablemente más alto, lo que provoca, como se pretende, el pensamiento de qué cosa maravillosa debe ser el arrepentimiento si se puede salvar semejante brecha. Es interesante porque, aunque Smart comenta y nos muestra esa imagen de la distancia tan grande que pretende mostrar que hay entre Dios y nosotros, me gusta el comentario de Moiter porque él dice, nos muestra el gran poder o cuánta importancia le da Dios a un corazón arrepentido, a alguien que se vuelve a Él, que no le importa esa gran distancia, pero le permite tener acceso a Él. Qué cosa maravillosa debe ser el arrepentimiento si puede salvar semejante brecha. ¿Puede algo tan pequeño ser tan efectivo? Y si es así, ¿en qué radica su poder? Y obviamente el poder del arrepentimiento y la fe radican en que son el medio que nos dan acceso a la obra del siervo. La obra del siervo es efectiva, pero se accede a ella a través de la fe en Jesús. Él llevó el pecado de muchos, no de todos. ¿Por qué? Porque si hubiera llevado el pecado de todos, no habría necesidad de hacer nada. Él llevó el pecado de los muchos que iban a arrepentirse y a poner su fe en Él. Él llevó el pecado de su pueblo. Y no es que haya gente que Él ya sabe que sí o no. La invitación siempre es para todos. Pero el que acepte la invitación pasa a ser aquellos de los que disfrutan de su obra, de su salvación. Sigamos ahora, leamos Isaías 55, 10 y 11.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Otra de las razones por las que el buscar al Señor, el volverse al Señor y el convertirnos es tan importante es por la eficacia de su palabra. La eficacia de su palabra para hacer producir, para transformar, para lograr su voluntad. Obviamente aquí el Señor a través del profeta Isaías usa una imagen. Así como la lluvia, la nieve descienden y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen producir y germinar. Y esta es la imagen, de alguna manera, la nieve desciende y se congela y forma ríos, la lluvia desciende y riega la tierra y hace que todas las semillas que están ahí produzcan, germinen, traigan fruto, traigan trigo, traigan alimento. Así será mi palabra, dice el Señor. Hay un don que viene del cielo, totalmente dado, no regresa. No vuelve allá, no vuelve al cielo, es dado para traer vida y hacer producir y germinar y proveer para la necesidad. Dice que da semilla al sembrador y pan al que come. Y de alguna manera lo que vemos es que Dios usa la lluvia para producir y proveer. Pero la palabra es tan eficaz como la lluvia para traer vida y proveer para las necesidades del alma. La lluvia cae del cielo, pero cuando habla Dios de la palabra dice que sale de mi boca. La lluvia la da Dios, pero a través de los ciclos, de las leyes que Él creó para dirigir la naturaleza, pero su palabra sale de su misma boca. Y de alguna manera debemos anhelar esa palabra salida de la boca de Dios. Y de alguna manera lo que quiere decir es que cuando oigamos y leamos la escritura, podamos conectarla con la realidad de Dios mismo, podamos oír directamente a Dios hablándonos y tener la fe de que está saliendo de su misma boca, porque cuando la tomamos como lo que es la palabra salida de la boca de Dios, no vuelve a él vacía. El resultado es el cumplimiento del propósito de Dios. Aquí ya no dice que da semilla o da cosas, sino dice, habrá realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Es interesante porque no explica cuál es ese deseo, no explica cuál es ese propósito. Más adelante Pablo va a explicar un poquito que parte del propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, o dicho de una manera, bajo el gobierno de Cristo. Pero obviamente también el deseo de Dios, según lo que él mismo ha expuesto, es llevar bendición a todas las naciones de la tierra, es glorificarse en su creación, es reconciliar todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, como sí mismo. Pero su deseo específico para cada uno de nosotros es formar a Cristo en nosotros, es eliminar lo que no pertenece a su naturaleza y nutrir y hacer crecer su vida en nosotros. Hermanos, el llamado al arrepentimiento, que es el contexto y de alguna manera está conectado a esto, es una palabra de Dios que trae poder en sí misma para traer transformación, libertad y saciedad a los pecadores arrepentidos. Dios anhela que salgamos de esclavitud y anhela que salgamos de esa vida de gastar y vivir en lo que nos sacia, que encontremos en él la verdadera saciedad. Sigamos con Isaías 55, 12 y 13. Porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes,
y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar del espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Esto será para gloria del Señor, nos recuerda Isaías 43. Para mi gloria los he creado, nos recuerda todo el propósito de Dios en los capítulos 40. No compartiré mi gloria con nadie, no daré a otro mi gloria. Es algo que se ha repetido, la pasión de Dios por su gloria. Y vemos cómo el capítulo 55 cierra con Dios cumpliendo ese propósito de que todo va a ser para su gloria. Y el hecho de que todo lo glorifique y todos muestre su gloria será esa señal eterna que nunca será borrada. Pero el verso 12, si vemos, dice, es un anuncio a los sedientos, a los arrepentidos que vinieron a él y oyeron el llamado del arrepentimiento y dice, ¿cuál será el resultado del arrepentimiento? Con alegría saldrán y con paz serán conducidos. Y habrá tal bendición que los montes y las colinas mismas prorrumpirán en grito de júbilo delante de ustedes y todos los árboles del campo aplaudirán. Habrá una alabanza que involucrará a toda la creación, algo que también ya había sido anunciado de otras maneras en esta sección de Isaías. Pero básicamente la tercera declaración que sustenta el llamado al arrepentimiento es la seguridad del cumplimiento de las promesas de Dios. Nuevamente, hay un triple llamado a venir. Ese triple llamado a venir es un triple llamado al arrepentimiento, pero ese llamado al arrepentimiento está sustentado primero en la grandeza de Dios, segundo en la eficacia de la palabra de Dios y tercero en la seguridad de que las promesas que Dios ha estado anunciando se cumplirán. Y se cumplirán porque con alegría los redimidos saldrán y serán conducidos con paz. ¿Y qué quiere decir ese saldrán y serán conducidos? Es una alusión al último éxodo, al último y final éxodo del pueblo de Dios, a salir de este mundo para encontrarnos con Dios. Pero también es una alusión a los momentos donde salimos de las vanidades y de las distracciones de este mundo y nos conectamos con el ámbito del reino de Dios. La alegría, obviamente, refleja la transformación interior de la persona. Ya no es sediento, ya no es hambriento, ya no anda buscando qué comprar. Ya tiene contentamiento, ya tiene alegría, ya está saciado. Y la paz ya no está en conflicto con Dios y con la creación y con otras personas, ya no está en constante guerra, en constante envidia, codicia. Ahora disfruta de una nueva relación con Dios, de una nueva relación con otros y aún de una nueva relación con la creación, porque la creación alaba delante de la libertad que ve en los hijos de Dios, esa libertad gloriosa de la que habla Romanos 8. Los mismos árboles aplauden al ver la alegría y la paz genuinas que están disfrutando los hijos de Dios que vinieron a él sedientos y que oyeron su llamado al arrepentimiento. La transformación final del pueblo de Dios será acompañada por una transformación ambiental. Toda la creación será liberada a una nueva relación con su Creador. El verso 13 termina diciendo que en lugar del espino, el espino surgió como resultado de la maldición por la caída. Y lo que está anunciando, y también la ortiga, o sea, fueron cosas que vinieron como resultado de la caída. Por tu causa la tierra será maldita. Pero aquí la maldición se revierte. Y en lugar del espino habrá ciprés y en lugar de la ortiga el mirto. Y Dios cumplirá su propósito de que todo esto le glorificará y iniciará una nueva etapa eterna. Hermanos, este es un anuncio de la recuperación del paraíso y de lo que había en el paraíso, la bendición y la comunión con Dios.
El ciprés y el mirto también hacen referencia a esa señal eterna, a esa duración en tiempo, pero también de alguna manera a la adoración que se relaciona con el aroma fragante, porque tanto el ciprés como el mirto tienen la característica de ser árboles aromáticos. Pero de alguna manera el término también de árboles y el hecho de que se está rompiendo la maldición es como un anuncio de que el camino al árbol de la vida que había sido cerrado por la espada encendida, es abierto nuevamente para los arrepentidos. Y esto trae gloria al Señor. En la membresía de un nuevo mundo de eterna duración para los que busquen al Señor. Esto es lo que el siervo ha logrado. O sea, todo lo que está anunciado en Isaías 54 como Isaías 55 solo es posible por causa del siervo. Quiero leer aquí algunos comentarios de esto. Isaías 54 es el consuelo de Sión, ya lo dije, pero Isaías 55 es el llamado universal a todos los sedientos y malvados. Isaías 54 nos habla de la edificación de la iglesia, pero de cómo Dios sigue buscando añadir a la iglesia a todos los sedientos y malvados que están fuera de ella. Isaías 54 anuncia la ampliación de las tiendas. Isaías 55 anuncia quién llegará a habitar dentro de las tiendas del pueblo de Dios. Los que se vuelvan al Señor, los que oigan su llamado al arrepentimiento. Isaías 54 detalla los beneficios objetivos dados por Dios por la obra del siervo. Una familia, un pacto, una ciudad. Isaías 55 responde a la subjetividad al enfatizar la respuesta que trae esos beneficios a la experiencia personal. Cómo nosotros pasamos a formar parte de la familia de Dios. Cómo nosotros pasamos a formar parte del pacto de paz con Dios y a ser parte de la ciudad hermosa de Dios. A través del venir, a través del oír, a través del buscar, a través del convertirnos, que es abandonar el mal y volvernos al Señor. Y a través de los resultados que eso trae, de ser saciados con alegría y paz. De alguna manera son una unidad que nos muestra el resultado de la obra del siervo, pero también la necesidad de nuestra respuesta a la obra del siervo, a través del venir y a través del arrepentirnos y creer en él. Esmar compara de manera reveladora el capítulo 54 de Isaías con el libro de Apocalipsis, con su visión de la Nueva Jerusalén y los discípulos de Dios que la habitan. De alguna manera se ve que la maldición se ha roto y que ya no hay muerte ni dolor, pero dice el capítulo 55 lo compara con el Evangelio de Juan, en su apasionado llamado a los hombres a abrir sus ojos a la riqueza de los dones que Dios está ofreciendo tan libremente y a captarlos en la fe y el arrepentimiento mientras todavía es tiempo. Y es muy lindo el comentario de este comentarista Smart, porque en realidad Isaías 54, la ciudad embellecida de rubíes, nos recuerdan la ciudad escrita en Apocalipsis 22, llena de piedras preciosas, hermosa, la Nueva Jerusalén. Pero el capítulo 55 es muy, muy importante, como el Evangelio de Juan, que fue escrito para que creamos en el Hijo, para que nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en Él mientras todavía hay tiempo. Veamos algunos de las citas en el Nuevo Testamento o alusiones a este capítulo 55. Veamos aquí Juan 7, 37 y 38 y Apocalipsis 22, 17. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Apocalipsis 22, 17. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Hermanos, Cristo dijo, si alguien tiene sed, ¿hay alguien que tiene sed? Todos tienen sed. Esta es la realidad del ser humano. La realidad del ser humano es que vive con sed, vive con un deseo insaciable. Pero ojalá
podamos oír al Señor, que también nos llama a venir a Él, porque Él tiene un agua que sacia nuestra sed. Y no solamente Él es el agua que sacia nuestra sed, sino que Él quiere depositar, o Él ha depositado su Espíritu en nosotros, para que dentro de nosotros, en unión a Él, esté la fuente del agua que sacia la sed. Apocalipsis, un libro que nos señala la victoria de Cristo, no deja de usar la oportunidad para los que aún no han encontrado dónde saciar su sed. Y al final del libro les dice, el que tiene sed, venga. Y el que desee, tome gratuitamente del agua de la vida. Está diciendo, nadie está excluido, todos están invitados. Solo tiene que desear, solo tiene que tener sed. Esos son los únicos requisitos. No hay ningún otro requisito más que el reconocimiento de la sed. Pero el agua se ofrece gratuitamente al que venga. Ahora, hay una advertencia en el capítulo, y la advertencia es esa limitación de tiempo. Y leamos aquí Lucas 13, 23 al 28, para entender un poquito a qué se puede estar refiriendo esa parte. Alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes estando fuera comiencen a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá, les digo que no sé de dónde son, apártense de mí, todos los que hacen iniquidad. Así, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados fuera. Hermanos, este pasaje es un pasaje muy fuerte, porque no está hablando de gente que nunca oyó el Evangelio, no se está refiriendo a gente que nunca oyó de Cristo, se está refiriendo a gente que tenían el nombre de ser cristianos, se está refiriendo a gente que en algún momento leyeron la primera parte de Isaías 55 y llegaron y comieron y bebieron en la presencia de Dios. Y hasta le enseñaron, hasta le oyeron enseñar. De alguna manera, oyeron el llamado a beber, oyeron el llamado a comer, oyeron el llamado a escuchar. Pero sin embargo, no oyeron el llamado a buscarle mientras todavía había tiempo. No oyeron el llamado a arrepentirse. Una triste realidad de un cristianismo actual muy común es un cristianismo que ha normalizado y ha permitido que muchos cristianos sigan sin arrepentirse, sin rendir y sin morir a ciertos pecados. Hemos cometido el terrible error de a veces normalizar y olvidarnos de la seriedad del pecado. Una de las cosas que tanto Mateo 7 como este pasaje habla de los que ya no podrán entrar, lamentables, es que ellos creían que tenían el derecho para entrar. En Mateo 7 le dice, Señor, pero si nosotros tenemos el derecho de entrar, si profetizamos en tu nombre y todo. Estos también creen que tienen el derecho de entrar, porque están diciendo, comimos y vimos en tu presencia, enseñaste, o sea, íbamos a la iglesia y oíamos al pastor predicar. Te oímos a ti, a través de los predicadores. Pero ¿cuál es la clave? Su comportamiento. No creció en santidad. No hubo un abandonar la maldad.
No hubo un abandonar sus caminos, no hubo un abandonar sus pensamientos de maldad. Y no hubo un volverse al Señor genuino, porque tanto en Mateo 7 como en este pasaje, la respuesta del Señor y la negativa a entrar es que todavía ellos son hacedores de iniquidad. Y hermanos, ninguno de nosotros puede decir que no comete pecado. Todavía lidiamos con codicia, con malos deseos, con malos pensamientos, con malas acciones. Pero la pregunta es, ¿nos estamos apartando de nuestros caminos y estamos abandonando esos pensamientos pecaminosos y los estamos llevando a la cruz? O sea, estamos haciendo la tarea de tomar la cruz. Pues sí, el Señor hizo una obra grandiosa, pero no niega nuestro esfuerzo. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. El camino angosto y la puerta estrecha es el camino de la cruz, el camino de la rendición del viejo hombre, el camino del despojo. ¿Por qué? Porque muchos tratarán de entrar, pero no podrán. Estarán fuera y la puerta se habrá cerrado. Y tocarán, pero como no les abrirán, su fin será el llanto y el crujir de dientes. Porque van a ver a Abraham, Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino del Señor. Pero ustedes, le dijo Jesús a ellos, echados fuera. ¿Por qué? Porque la audiencia, quien le preguntó o quienes le preguntaron, eran precisamente personas que no estaban tomando su cruz. Y Jesús les dice, ustedes echados. Dios quiera que nosotros no vivamos esto. Hermanos, no se trata tanto de un tiempo. Se trata de qué tanto estamos viviendo en arrepentimiento. Aquí no es el punto. Algunos malinterpretan este pasaje y le hablan a los no creyentes. Hoy crea porque vendrá un tiempo de tribulación donde ya no habrá puerta de salvación. Eso no es lo que la Biblia dice. Aquí ellos creen que ya entraron porque están comiendo y bebiendo en su presencia y porque están oyendo las enseñanzas de la Biblia. Pero no están buscando genuinamente al Señor y no se están apartando de sus caminos y no están abandonando sus pensamientos. Cuidemos. Terminemos con Hebreos 3, 12 y 13. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. El mensaje no es para el mundo, es para los hermanos. Gente que está en la iglesia y que corre el peligro de apartarse del Dios vivo, que corre el peligro de dejar de buscar al Señor, que corre el peligro de ser endurecido por el engaño del pecado. Y el llamado es, mientras la puerta está abierta, mientras se dice hoy, abandonemos el pecado. Cuidémonos del pecado. Rindamos, volvámonos a Dios una y otra vez, todos los días. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es una vida con descanso. Es una vida donde día a día nos toca el trabajo de tomar la cruz, de despojarnos del viejo hombre, de buscar al Señor, de abandonar los comportamientos pecaminosos y los pensamientos malvados, rebeldes, inicuos, y donde día a día, momento a momento, debemos devolvernos al Señor y ayudar a los demás, exhortándonos los unos a los otros día tras día. Como preguntas de reflexión, ¿reconoces tu sed? ¿Te das cuenta de que la has querido saciar con cosas que no la satisfacen? ¿Notas ese deseo insaciable en tu alma por creer que teniendo casa, teniendo trabajo, completando la carrera, logrando esta meta,
y vas a encontrar esa satisfacción, esa felicidad, y logras eso y te das cuenta que sigues vacío. Es tu sed que tienes que reconocer para que cuando la voz que llama a los que tengan sed, a los que tienen sed, a los sedientos, tú te puedas sentir identificado y digas, ese soy yo y yo necesito ir a él. ¿Vives escuchando atentamente la palabra del Señor? Escuchando su llamado constante a abandonar lo que no pertenece a su vida y a su naturaleza. Estás constantemente oyendo al Señor decirte, búscame, oyendo al Señor decirte, apártate de ese pensamiento, de ese camino, vuélvete a mí. Hermanos, necesitamos oír esa palabra todos los días de nuestra vida. ¿Has experimentado el poder vivificador y transformador de la palabra? Que cuando oyes al Señor, sabes que esa palabra no va a regresar a él vacía. Vives en espera del último éxodo, en el cual saldremos de este mundo para reunirnos con él en las nubes, saldremos con alegría y con paz. Esperemos su segunda venida, pero esperémoslo de manera que cuando él venga, nos halle haciendo las tareas que nos llamó a hacer, dentro de las cuales está tomar nuestra cruz cada día. Señor, te damos gracias por esa hermosa invitación que nos haces a nosotros, los sedientos, a venir a las aguas, a venir a comprar sin dinero y sin precio. Que podamos despojarnos de todos nuestros propios recursos, de todo lo que creemos que nos da valor, que reconozcamos nuestra pobreza espiritual y vengamos como pobres en espíritu ante ti. No solamente una vez, sino día tras día, que podamos entrenarnos en abandonar todo lo que es pecaminoso, inicuo y malvado, que a veces disfrazamos de apariencia de piedad. Señor, no queremos ser sepulcros blanqueados, ni queremos vivir engañados como estos, que por haber comido y bebido en su presencia y oído tus enseñanzas, creían que tenían derecho a entrar. Señor, haz una obra de transformación genuina por medio de tu palabra en nosotros. Y ayúdanos a seguir viniendo a ti, a seguir volviéndonos a ti, recordando que tus pensamientos son mucho más altos, tus caminos mucho más altos, pero que tú eres fiel. Tu fidelidad y tu misericordia la quieres compartir con nosotros de la manera en que la mostraste a David, y te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén.